Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde y vamos a seguir con el programa el día de hoy con un tema muy importante aquí en Directo con Consuelo a través de CNM y vamos a hablar sobre cómo detectar y evitar la manipulación emocional. Para este tema importante tengo como invitada especial a María Jesús Álava Reyes. Ella es una psicóloga especialista en el tema. Además, es considerada líder en España. Ya nos va a contar un poquito más de eso. Ha escrito muchos libros, justamente uno de estos libros con un nombre muy importante relativo al tema que ya nos va a comentar y ojalá nos lo pueda enseñar. Y también es docente universitaria de diferentes universidades, sobre todo en España. Hago alusión a eso, ya que el día de ayer, 11 de julio, se celebra el Día del Docente Universitario en Perú y entender esta importante labor que dejan al enseñar todos los docentes. Y enseñar para la vida, porque no solamente es transmitir conocimientos, sino también herramientas importantes de habilidades socioemocionales, por ejemplo, en donde tienen este gran valor de poder ayudar a muchos jóvenes a desarrollar su potencial y sobre todo a prevenir situaciones de las que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, María Jesús? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Consuelo, y efectivamente, ambas compartimos que esa labor docente es fundamental. Tenemos que intentar dotar a las nuevas generaciones de los recursos que necesitan para su labor en el día a día y en este caso concreto, además, también el poderles decir cómo tienen que estar muy atentos en la sociedad actual ante la manipulación general que existe para que ellos no sean víctimas de esa manipulación. Exacto, María Jesús. Tal vez nos puedas dar un detalle mayor de cómo es esta manipulación, porque Ujú. muchas veces hay esta tendencia a pensar de repente equivocadamente y saber que esta manipulación emocional se pueda dar en diferentes edades, etapas, roles, no solamente en las parejas, sino también, sobre todo, en adolescentes, también en adultos mayores, que son personas de pronto más frágiles emocionalmente. Entonces, tal vez Ujú. puedas comentar más sobre la manipulación Claro, emocional. claro. Fíjate, siempre decimos que tenemos que tener muy claro que hay una serie de perfiles de personas que son mucho más manipuladoras que otras, ¿no? En ese sentido. Pero la mayoría de las veces actuamos con mucha ingenuidad ante este tipo de situaciones, ¿sabes? Y no nos damos cuenta que hay muchas personas que se sienten superiores, que tratan a los demás pues con cierto desprecio, que en el fondo son personas bastante inseguras. Hay personas muy insensibles y esto nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero dices, pero es así. Hay personas que realmente no tienen esa sensibilidad hacia los otros y cómo se sienten. De la misma forma que hay personas con una falta de empatía total, que incluso parecen disfrutar hasta con el sufrimiento ajeno. Luego hay personas muy narcisistas y cuidado, cuidado porque esto es el 6% de la población. O sea, tú fíjate si realmente es importante, ¿no? 6% de la población son personas narcisistas y son personas que de nuevo también, bueno, pues hacen de la mentira su forma de vida, que ni saben querer, ni saben respetar, que se sienten por encima de los demás, se creen superiores, muestran poca empatía hacia los que tienen alrededor, buscan constantemente el reconocimiento, son muy sensibles al halago y al elogio, tratan siempre de ser centro de atención. Y los narcisistas, además, las personas narcisistas son personas egoístas, poco colaborativas, que tienden a mostrarse muy exigentes, muy autocomplacientes y con frecuencia agresivas, ¿no? Además, muestran un perfil que los hace muy proclives a la mentira y a la manipulación. Y al sentirse superiores a los demás, mienten tanto a los que les rodean como a sí mismas, ¿no? El problema fundamental es cuando estas personas ostentan situaciones de poder. Ahí la verdad es que a veces la situación puede ser muy, muy peligrosa y la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que ya están sufriendo ese tipo de situaciones y generalmente suelen ser las personas de alrededor las que primero lo ven, mucho antes que la persona que en el fondo está padeciendo esa situación. Ahora, María Jesús, ¿podríamos hablar de que estas personalidades, como el caso de los narcisistas que comentas,
son personas que han tenido carencia afectiva, sobre todo en la etapa de la infancia, en la niñez, en donde sienten esa inseguridad muy marcada y también mucha ansiedad y que les genera cierto placer de alguna manera ver a esta víctima sufriendo porque ellos detectan y saben quién va a ser de pronto el candidato o la candidata, ¿no? Para ser las víctimas, quién puede ser esta persona usualmente más noble o más Sí. buena, ¿no? En donde puedan ver pues una forma de abuso, de aprovecharse de estas personas. Sí, efectivamente, Consuelo. A ver, son personas que tienen normalmente una insatisfacción permanente. Yo siempre digo que las personas felices no tienden a ser personas manipuladoras. Sin embargo, estas personas, o bien por el nivel de inconformismo que tienen, bien porque se sienten que tendrían que haber tenido muchísimo más éxito, bien porque son personas que a veces tienen cierto resentimiento de alguna forma, saben eso sí, es decir, normalmente suelen tener infancias que no han sido en absoluto buenas infancias, pero que en lugar de intentar madurar, equilibrarse, superarlo, no, piensan que, oye, la vida es difícil, voy a hacer trampas. Voy a hacer trampas, voy a coger atajos, voy a intentar yo estar lo mejor posible y los demás, pues caiga quien caiga, no les importa. Y como muy bien comentabas, Consuelo, son personas que eligen muy bien a sus víctimas. Es decir, fíjate, las personas manipuladoras, en el libro Que nadie manipule tus emociones, yo insisto mucho en que esas personas realmente saben muy bien a quién pueden manipular y nunca eligen personas que sean especialmente egoístas, personas duras, personas inflexibles. No, no. Buscan personas generosas, personas flexibles, personas muy sensibles, a las que puedan engañar. Y lo hacen, fíjate, en un primer momento adulando a estas personas. ¿Y para qué lo vamos a negar? A la mayoría nos gusta que nos adulen y que nos digan que somos muy especiales. Una vez que consiguen, digamos, esa confianza, entonces lo que ocurre es que la persona a la que te adulan y tal, bajas las defensas, se dedican a buscar tus puntos débiles y a partir de ahí empieza la situación de extorsión. Pero yo Claro. les diría, las personas especialmente sensibles, especialmente generosas, son las que tienen que tener más cuidado porque van a ser más víctimas, fácilmente más víctimas de personas manipuladoras. Y se escucha también a veces de personas que de repente, por la experiencia, han pasado por estas situaciones de abuso, ¿no? Y que han sido buenas personas, el decir un poco la frase, ya me cansé de ser buena gente, porque se aprovechan de mí, ¿no? Esta frase como Sí, que se suele escuchar mucho y que se puede decir a una persona que de verdad es buena y que la idea es que tengamos más personas buenas en el mundo, ¿no? Y no que se cansen de ser buenos porque finalmente otros se aprovechan. claro, fíjate, son personas que no han evolucionado bien o que no han sabido resolver esas circunstancias donde lo han pasado muy mal y entonces lo que hacen es que terminan casi imitando las conductas de las personas que se han intentado aprovechar de ellos, ¿no? Es como el niño que han abusado de él de pequeño, que tenía un padre o una madre maltratadora y termina convirtiéndose en un maltratador. Pues esto es algo parecido, ¿no? Son personas que dicen, bueno, la vida me ha tratado mal, me voy a endurecer de alguna forma. Y si alguien tiene que coger y ponerse aquí con un látigo, voy a ser yo. Esto es una pena. Es una pena porque estas personas lo que necesitan es ayuda y ayuda psicológica además importante y urgente en este sentido. Y no precisamente seguir creciendo en esa desafección o en esa especie de insensibilidad que realmente les va a seguir creando una insatisfacción permanente. Pero fíjate, a estas personas a veces me dicen, Consuelo, mucho cómo las distinguimos. Fíjate, Ujú. porque dices, ¿y cómo hacemos? ¿No todo el mundo merece nuestro afecto? No, no todo el mundo merece nuestro afecto. A ver, siempre tenemos Claro. que intentar ayuda a las personas que lo han pasado mal. Intenta ayudarles hasta el final, de verdad. Pero si ves que no quieren, que están en otra faceta de su vida, a estas personas las vamos a distinguir por la inestabilidad que nos causan. Es como que nos provocan un tobogán emocional, ¿no? De repente estamos bien, de repente estamos mal, por la falta, digamos, de control que experimentamos en su presencia, por ese chantaje emocional permanente a que nos someten
y por la ausencia de libertad que sentimos. Esto es muy importante para que digamos, ¿y cómo las podemos identificar? Pues realmente por estos rasgos. Y a partir de ahí dices, bueno, ¿las podemos ayudar? Lo intentamos. O cuidado, cuidado, Consuelo, porque a veces lo que tenemos que hacer es, una vez detectadas, lo que tengo que ver es cómo me defiendo de estas personas para que no me terminen hundiendo. Exacto. ¿Y cómo sería esa forma de defenderse justamente de estas personas? Porque si ya se dan estos primeros indicadores, ¿no? De que la persona Bien. está evidenciando esta intención de manipular y ya la otra persona se está dando cuenta de que sí, en su personalidad hay algo que está ya detectándolo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué Claro. decirle? ¿Cómo sería una forma adecuada, por ejemplo, también de decirle a una persona ya con características narcisistas de que sería Sí, sano de que vayan a terapia? Porque en muchos de estos casos son sí, personas que se creen perfectos y que no necesitan ir al efectivamente. psicólogo, ¿no? Que otros lo necesitan, pero ellos no, porque están Es más, perfectos. Y eso, yo te diría, estas personas no nos van a hacer caso y no van a querer ir al psicólogo. Solamente van, fíjate, cuando a veces han cometido algún acto por ahí y algún juez les dice que, oye, que lo tienen que hacer, ¿no? Como una parte de su condena o de redimir y tal, ¿no? Pero fíjate, yo te diría, a las personas les diría que distingamos, por ejemplo, las personas que parecen muy insensibles, yo siempre les digo, por favor, no actuemos con ingenuidad, protégete de quienes no tienen sensibilidad, porque quien tiene sensibilidad la puede cultivar y la puede cuidar y practicar cada día. Pero quien carece de ella va a ser un peligro constante y una amenaza permanente, y ahí lo que tenemos que hacer es alejarnos de quien solo se quiere aprovechar, digamos, de nuestros buenos sentimientos, ¿no? Con las personas que se sienten superiores, siempre comento que la relación es agotadora, porque no escuchan, desprecian las opiniones ajenas. En realidad la persona que se siente superior es como muy limitada y muy inflexible, incluso muy superficial, ¿no? Y estas personas lo que tenemos que hacer es no permitamos que consuman nuestro tiempo y que abusen de nuestra buena educación. Esto es un punto importante. Con las personas que carecen de empatía, que no reaccionan ante el sufrimiento ajeno, yo aquí siempre digo cuidado, ¿eh? Estas son personas peligrosas con las que hay que actuar con mucha precaución, porque no es fácil, además, desenmascarar a quien carece de empatía y todo en su vida es como una mentira, ¿no? Y no podemos dejar que nuestra sensibilidad o nuestra empatía constituyan un terreno abonado para quienes solo desean aprovecharse de nuestra humanidad y nuestra profesionalidad. Y ahí hay que cortar con estas personas, hay que alejarse cuando vemos que lo único que quieren es, oye, ver cómo se aprovechan de ti y no cómo curarse, ¿no? Y las personas narcisistas, yo te decía que se sienten por encima de los demás. Y estas personas de verdad no hay que caer en sus trampas. Y no caer en sus trampas quiere decir fundamentalmente no creerlas. No creerlas, desenmascararlas, ¿no? Totalmente, desenmascararlas y eso decir, no, claro. Sí, sí, Consuelo. exacto. Eso es muy importante porque muchas veces hay esa tendencia, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? De pensar de que va a cambiar, de que otra oportunidad, y además saber que son personas, ¿no? Que son de pronto muy encantadores, Claro, entonces tratan de ser muy detallistas, de pronto hacer que la persona piense que realmente la hace sentir pues valorada, cuando en realidad está pues tratando de generar pues cómo manipularla, ¿no? Porque después se puede ver efectivamente. que la persona se encuentra en una situación de callejón sin salida, que no sabe qué hacer, ya cuando Sí, está inmersa en un problema en donde la víctima no se da cuenta que está también en el problema. Entonces, justamente, ¿cómo hacer ahí? justamente, ¿Cuáles son estas Consuelo. características físicas, psicológicas que ya presenta la víctima de un manipulador Claro. emocional? Claro, es que tú fíjate, estas personas son auténticas personas muy seductoras, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Y son capaces de coger y de hacerte sentir muy bien y luego llenarte de inseguridad. Una de las cosas que todas las personas que nos están escuchando tienen que tener en cuenta es que van a intentar aislarnos. Van a intentar realmente llenarnos de inseguridad, bajar nuestra autoestima. Pero cuanto más nos aíslen de las personas queridas, de las personas que realmente nos dan esa seguridad, más fuertes se van a sentir. Y te van a estar constantemente infravalorando. Te van a decir que no vales nada, que la gente si lo supiera te dejaría totalmente de lado. Y a estas personas hay un tema que es fundamental, Consuelo, y es tenemos que aprender a decir no
y sin sentirnos mal. Es decir, muchísimas personas les cuesta un mundo el coger y decir no, pero es un aprendizaje tan vital que debería de formar parte, antes hablábamos de la docencia, pues del currículum educativo de todas las enseñanzas de todos los niños del mundo mundial. Es decir, es lo que llamamos un poquito esa educación emocional que debía de ser prioritaria si queremos dotar de verdad a las nuevas generaciones de los recursos que les permitan defender sus valores, sus opiniones, su ética, sus principios y en muchas ocasiones su dignidad personal. Yo les diría a las personas que nos están escuchando, si a alguien le cuesta decir que no, cuando le piden algo, si le cuesta decir que no, que sepa que va a ser una víctima muy fácil y que sepa que va a estar constantemente arrepintiéndose de no haber sabido decir que no y no haber sabido decir y poner esos límites. Cuando una persona pone perfectamente límites, cuando dices que no y lo mantienes, va a ser mucho más difícil que te puedan manipular. A los adolescentes, a los jóvenes es muy sencillo, porque la manipulación, por ejemplo, a través de las redes sociales es muy fácil. Y desgraciadamente caen muchísimo en ello, igual que caen en el ciberacoso en ese sentido. Y ahí también les diríamos, por favor, cuidado, controlemos muy bien esa exposición a las redes sociales de los adolescentes y de los jóvenes, porque además insistimos mucho en que hemos fracasado en general en la educación de las nuevas generaciones. Es decir, eso es, me vas a comentar. El mal uso de la tecnología, ¿no? Que de por sí no es que la tecnología sea mala, sino el mal uso que se le da, el no saber cómo organizarse, ¿no? En donde es también importante la responsabilidad por parte de los padres, supervisar lo que puedan estar viendo los hijos y cuidarlos, porque están en un riesgo latente. Ahora, saber que en esta situación en donde ya estas víctimas de manipulación emocional se sienten culpables muchas veces. Y son personas que tienen, por lo general, esta tendencia a la culpabilidad, ¿no? Por eso es que también escogen a esas víctimas. Pero cómo ayudarlos también a salir de ahí, para eso también, de pronto, la familia, los amigos, es importante en realidad que puedan ayudarlos a salir de estos temas. Claro. Fíjate que los adolescentes y los jóvenes son muy vulnerables al halago y además necesitan sentir que pertenecen a algún grupo, ¿no? En ese sentido. Y hacen lo que sea por formar parte de ese grupo y buscan constantemente el beneplácito y la aprobación de los demás. Y decimos que hemos fracasado desde la psicología en las nuevas generaciones porque fíjate que en general hemos sustituido el esfuerzo por la sobreprotección. Y en lugar de irles preparando en las dificultades de la vida, que ellos fueran generando sus propios recursos, les hemos ido quitando todas las piedras del camino. Y en este momento tenemos unas generaciones que no saben enfrentarse a las primeras dificultades que tienen, literalmente se hunden, se quieren morir. Adolescentes que están llenos de cortes, de autolesiones, con pensamientos autolíticos. Tú fíjate que en España, por ejemplo, uno de cada dos jóvenes, te dice que realmente siente bastante angustia en su vida. Y uno de cada 4 en este momento está tomando medicación, está tomando psicofármacos. Bueno, y desgraciadamente aquí por lo menos el índice de suicidio se ha disparado en las nuevas generaciones, pero porque no les hemos preparado para la vida. Y yo os pediría a vosotros intentar, por favor, estar muy atentos. Querer a los hijos no es sobreprotegerlos, no es coger y actuar por ellos, porque entonces cuando tengan que hacerlo en solitario no van a estar preparados. Fíjate que hoy las personas que nos vienen al psicólogo lo que nos dicen es algo muy, muy normal, que les ayudemos en su vida diaria, que les ayudemos a conocerse mejor, a ganar en autoestima, en seguridad. Quieren entender también los comportamientos de las personas que les rodean. Quieren saber cómo pueden desactivar tensiones, cómo relacionarse bien. Quieren volver a ilusionarse y a recuperar la esperanza. Y esto en gran medida ocurre precisamente porque hemos fallado, decíamos, en esa educación y no les hemos preparado para la vida. Claro, y es que la pandemia trajo también un impacto psicológico. Acá en Perú, por ejemplo, antes de la pandemia se veía ya una población de 6 millones de peruanos afectados con temas de salud mental y con la pandemia estos casos se incrementaron, ¿no? Entonces más temas de ansiedad, estrés, depresión, violencia familiar, entre otros más.
también ese indicador alto que comentabas que se da en España sobre suicidio, por ejemplo, en el caso de adolescentes, la depresión que ha Sí, ido en aumento, es sí. bastante, digamos, a considerar para prevenir de pronto estas situaciones. Hablábamos, ¿no?, de estas personalidades narcisistas que también han aumentado con estos temas, ¿no?, en donde se ha generado mayor ansiedad, ¿no? Entonces, Se ha multiplicado, de verdad, exacto. Consuelo, se ha multiplicado y fíjate que desde la pandemia lo ves en todos los niveles, me imagino que en Perú os pasará un poquito. Nosotros aquí en España, por ejemplo, el absentismo, bueno, desde los últimos 5 años prácticamente se ha duplicado y en estos momentos las bajas por enfermedad mental superan el resto de las bajas. Y cuidado, porque una baja por enfermedad mental puede durar una media de 108 días al año, las bajas por depresión, por ansiedad. Y ahí, fíjate, yo creo que desde la comunicación, y tú eres psicóloga también, Consuelo, tenemos que insistirles mucho a las personas que nos escuchan y que nos ven, que estén muy atentos a las primeras señales de alerta, ¿no? Esas señales que te indican que necesitas ayuda y ayuda psicológica, ¿no? Cuando tienes una irritabilidad permanente, un nerviosismo, una agitación, cuando tu estado de ánimo o de tristeza o de apatía prácticamente te consume, esa sintomatología con mucha ansiedad, esa presión en el pecho, esa falta de respiración, cuando tienes un consumo excesivo de alcohol u otras drogas, pero ojo, empezando por alcohol, o la gente joven cuando empieza a fumar y empieza con la marihuana y los hachís, cuando tenemos esas autolesiones o esos pensamientos que decíamos un poquito de ideación suicida, ojo, un tema importante, esa sensación de miedo y de angustia que muchas personas nos dicen, ¿no? O esos problemas de sueño, problemas de alimentación. Pero fíjate, quizá lo que más nos está preocupando y el indicador más importante en estos momentos de personas que se están hundiendo emocionalmente es cuando presentan ese retraimiento social, ese aislamiento, ese no querer relacionarse ya con la gente. Ahí lo que nos está diciendo realmente es que la situación es muy peligrosa y que tenemos que actuar. ¿Habría alguna forma, María Jesús, de detectar a estos manipuladores desde un inicio? ¿Cuáles serían estos indicadores para ver, ¿no?, estas primeras señales para ya, digamos, Claro, poner un pare, ¿no?, y claro, decirle, bueno, hasta acá nomás porque esta relación pues hace daño, ¿no? Es una claro. relación Claro, tóxica. yo te diría, al principio es como que nos entusiasman demasiado, ¿no? Es decir, como que de repente dices, pero qué persona más fantástica y tal, ¿no? Y al principio es como que te descubren que eres la persona más maravillosa del mundo, qué barbaridad, cuánto vales, es increíble lo bien que estoy a tu lado. Bueno, cuando a alguien le ves así como muy exagerado, ten un poquito de cuidado, ¿eh? Muy Porque esa adulador. persona luego, ten un poquito de cuidado. Porque esa persona luego inmediatamente, cuando ven que ya te estás entregando, a partir de ahí entonces te las empiezan a dar todas. Es cuando te empiezan a decir, oye, pero ahora que te conozco en profundidad, ahora me doy cuenta que no es así. Ahora me doy cuenta que en realidad eres una persona que tiene muchos defectos, eres una persona que no sabes querer o que no sabes cuidar o que, fíjate, he visto que eres una persona muy egoísta y entonces empiezan como a actuar como si fueran dueños de tu vida, ¿no? Es cuando te dicen que no salgas, que no tienes que quedar con otras personas, que realmente si te conocieran te despreciarían. Es esa especie de tira y afloja en los que te hacen sentir la persona más despreciable del mundo y luego te vuelven a decir, no, pero yo te quiero por encima de todo, de verdad. Bueno, cuando veas que una persona te hace ir del cielo al infierno, no merece Ya. la pena que esté a tu lado, Consuelo. Esa es una señal inequívoca. No merece la pena. Y por favor, cuando veamos que nos aíslan, que intentan que no estemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas queridas, entonces también nos tienen que poner todas las señales de alerta. Y luego hay un tema que es fundamental, que estas personas siempre van a tratar de hacer, Consuelo, y es, van a intentar que nos sintamos culpables de lo que a Eso. ellos les pase, culpables de lo que estén padeciendo en ese momento. Y te van a extorsionar por todos los medios. Incluso te pedirán dinero o cualquier otra historia. Pero es muy, en cuanto no satisfagas tus pretensiones, te van a decir, parece mentira, ¿cómo me haces esto? Qué imposible, qué persona más egoísta. Estas personas casi siempre quieren que nos sintamos culpables. Y en nuestra culpabilidad está nuestra debilidad. ¿Cuáles son los pasos que debería de tener una persona, María Jesús, para
cuidarse, para protegerse, digamos, para que no tenga esa probabilidad de toparse, digamos, muchas veces con este tipo de personas, porque sí he escuchado muchas veces que me dicen, me pasa cada rato, ¿no? Me encuentro muchas veces con esta persona, pero yo digo, esto se puede prevenir, trabajar en temas importantes como la autoestima, por ejemplo, la seguridad, porque eso, digamos, es como un radar que automáticamente lo detectan, ¿no? Sí, tú fíjate que yo digo que hay un ejercicio que le llamamos la rueda de la vida, que es ver cómo está nuestra vida actual, ¿no? Yo le pediría que las personas de repente pensaran y dijeran, a ver, si yo pongo una margarita, ¿cuáles son los pétalos de mi vida, no? Y tú dices, pues voy a ver cómo estoy, por ejemplo, pues a nivel de familia, a nivel de salud, cómo estoy en el amor, cómo estoy en la afectividad, cómo estoy en el trabajo, en el estudio, cómo estoy a nivel espiritual, a nivel de crecimiento, cómo estoy a nivel de hobbies, ¿vale? Y entonces que puntúen de 1 a 10 y que puntúen dónde estoy. El 10 sería muy bien, el 1 sería muy mal. Que hagan, digamos, una primera aproximación y a partir de ahí decidan qué es lo que tienen que trabajar. Y una vez que lo decidan claramente, dices, bueno, me tengo que poner en marcha. Si lo quiero hacer, tengo que empezar a hacer cosas diferentes de las que hago ahora. Y hay una serie de errores que, por favor, yo les pediría un poquito a toda la gente que nos escucha que no tienen que cometer. Consuelo, primer error, el castigo no funciona con los adultos. El castigo suele obedecer más a nuestra falta de recursos o a nuestros enfados que al uso de la inteligencia emocional. Lo mejor que puedes hacer es dejar de prestar atención a quien realmente te están manipulando en ese momento, pero en el castigo ellos se defienden mucho mejor que nosotros. Otro error sería dejar que abusen de nuestra sensibilidad, es decir, disfrutemos de esa sensibilidad única que tenemos, cada persona de su forma de sentir y emocionarse, pero que no dejen que su sensibilidad les genere fragilidad y que sean una presa fácil para quienes solo quieren manipular a esas personas y aprovecharse de ellas, ¿no? Otro tema importante, yo les diría, por favor, no caigan en la trampa de las discusiones, porque quien solo busca discutir no quiere razonar. Y la psicología nos enseña que las discusiones no facilitan acuerdos, muy al contrario, lo que provocan son rechazos, sentimientos encontrados, emociones negativas que lejos de ayudar dificultan al máximo la comunicación y el entendimiento. Y un tema clave, por favor, no vivas de espaldas a tus principios. Es decir, cuando abdicamos de nuestros principios, abdicamos de dirigir nuestra vida. Y no podemos vivir con principios ajenos, porque si lo hacemos, la insatisfacción y la decepción van a ser una losa difícil de soportar, ¿no? Y luego hay una serie de reglas de oro que muy en esquema serían: no malgastes tu vida sin reservar tiempo para ti, sin reservar tiempo todos los días, por favor. Que tu bienestar dependa de lo que das y no de lo que recibes, porque entonces estarás en manos de los demás. En las relaciones humanas, escucha, escucha y escucha. La psicología siempre te enseña que el primer paso para comunicar es escuchar y que el valor de la comunicación lo da el que habla, no lo da el que habla, sino el que escucha, ¿no? Y luego, por favor, abrázate cuando te sientas débil. Abrázate. Es decir, porque en esos momentos es cuando más te necesitas. Y al final tienes que tener muy claro que hay mucha gente que siente que no triunfa quien más se esfuerza, que tiene más ventaja quien hace trampas o se salta las reglas, ¿no? Pero que a pesar de todo, de verdad que a pesar de todo, tenemos que tener claro que la vida es amor, desamor, humor, alegría, tristeza, pero no estamos maniatados, Consuelo. No hay cuerdas o sogas que nos asfixien, es decir, podemos conseguir liberarnos de nuestros miedos, podemos descubrir las manipulaciones, podemos superar los engaños y quedarnos con lo mejor de la vida, porque eso es además lo que más nos merecemos. Claro, definitivamente es importante tener en cuenta todo lo que nos has comentado, María Jesús, y también ver cuándo es el momento para cortar una relación, ¿no? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, todavía podemos resolverla, siguen intentando, siguen N veces en ese intento frustrado porque siguen en la misma situación. Entonces, ¿cuándo ya sería sano de pronto recomendar a una pareja que lo Claro, mejor es claro. cortar esa relación? Yo le diría, escriban por favor en esa relación cuáles han sido los mejores y los peores momentos. Escriban qué pasó cuando se sintieron decepcionados. Escriban cómo la otra persona normalmente prometió que todo iba a cambiar.
escriban qué sucedió después. Y cuando eso ha ocurrido varias veces y cuando miran hacia el futuro, lo que sienten es tristeza o desesperanza, hay que cortar esa relación. Cuando tú lo que sientes es que la persona no te quiere, no te valora, te asfixia, constantemente te está creando inseguridad, fragilidad, hay que cortar esa relación. Cuando ves que es algo absolutamente dispar, es decir, tú entregas mucho y la otra persona no entrega nada, hay que cortar esa relación. Cuando miras y dices físicamente incluso, emocionalmente siento que tengo una tristeza que voy arrastrando, ¿no? Ese bajo estado de ánimo. Y físicamente empiezo a notar, cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, un punto débil, ¿no? Empiezo a notarme que estoy peor y que me ocurre estando en presencia de esta persona o cuando pienso en lo que me ocurre con esta persona, hay que cortar. Es de verdad, es decir, de nosotros depende que aunque las circunstancias sean difíciles, aprendemos a superarlas. Depende de nosotros, es decir, no tenemos que pensar que esto no va a tener solución en absoluto, de verdad. Es decir, todos tenemos que decir, el día que cortas una relación insana, es el día que coges de nuevo y reconquistas tu propia libertad, de verdad. Este es un tema que es fundamental en la vida, ¿no? Dices, a ver, ¿me merezco sufrir tanto? ¿Me merezco que me engañen tanto? ¿Me merezco darme un golpe y otra vez? No, hay un sufrimiento que es un sufrimiento absolutamente inútil y estéril, y es cuando con sufrir y sufrir lo único que consigo es debilitarme, no fortalecerme. Exacto, nadie merece sufrir, nadie absolutamente, y eso también tenerlo en cuenta en las familias, padres e hijos, porque muchas veces el pretexto son los hijos, de que tienen Sí. que estar juntos por los hijos, y muchas veces se les hace más daño con este tipo de ejemplos, con relaciones insanas, tóxicas, porque los hijos también aprenden del ejemplo de los padres y luego sigue esta cadena como un círculo vicioso en donde ellos nuevamente repiten estas situaciones de manipulación con otras personas más adelante. Entonces, más bien pensando en el bien de ellos, de la pareja, de Sí. los hijos, en generar este bienestar emocional en la familia, pues es que a veces hay que cortar por lo sano y tener estas formas de comunicarse también asertivamente, efectivamente, en una separación. Porque ya Claro, cuando se fíjate. habla de separarse, pues esta comunicación entre padres igual tiene que seguir por los hijos, Claro, por el bien de ellos. claro. Y hay que dejar las cosas claras. Cuando una relación realmente va mal, cuanto más pequeños sean los hijos, mejor. Hay muchas personas que te dicen, no, he aguantado muchos años hasta que mis hijos fueran más mayores. No. Es decir, si la relación va mal, si sabes que esto no tiene solución, cuanto más pequeños sean los niños, más posibilidad les vas a dar a que se adapten mejor a esa situación. Cuanto más mayores, cuanto más les pille de adolescentes, peor lo van a enfocar. Esas personas que se sacrifican diciendo, lo hago por mis hijos. No, si quieres a tus hijos, sepárate cuanto antes. Porque lo primero que te van a decir es, ¿por qué no lo hiciste antes? Y además, fíjate, una persona se devalúa mucho cuando los hijos ven que está sufriendo vejaciones, humillaciones y que no reacciona. Es cuando esas personas cogen y dan el paso, los hijos suelen decir, pero ¿y por qué has esperado tanto? Cuanto más pequeños, mejor. Pero cuando la situación sea imposible, lo mejor que podemos hacer para los hijos, lo mejor que podemos hacer realmente es cortar cuanto antes, liberarnos y liberarles de tener ese mal modelo de padre o de madre que tanto les está angustiando. Ese Exactamente, mal buscar modelo. la paz en la Eso familia, es, la paz en justamente. general, prevenir, enfocados en desarrollar estas habilidades socioemocionales, el trabajo en autoestima, manejo de emociones, empatía, comunicación asertiva, el que aprendan también a ser resilientes, a salir adelante a pesar de las dificultades, a buscar soluciones, resolver conflictos, desarrollar Se más puede bien aprender. estos positivos. Claro, Consuelo, el mensaje que les tenemos que dar a las personas que nos ven y que nos escuchan es, se puede aprender. Y cuando pones todo en ello realmente, llega un momento que dices, ay, me da pereza, estoy muy débil. Dices, pero cuanto antes lo hagas mejor, fortalécete, vuelve a creer en ti misma, en ti mismo, pero se puede hacer. Y se puede hacer precisamente para conseguir recuperar tu vida. Es decir, nadie tiene que vivir nuestra vida por nosotros. Esto es un elemento esencial. Exactamente. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu gran aporte en el programa el día de hoy, en este tema tan interesante, cómo detectar
y evitar la manipulación emocional. Eso es. Sé que has escrito un libro muy interesante al respecto. Tal vez nos quieras ya para terminar algún mensaje Sí. resaltante de este libro tan A exitoso que ver, has en escrito. el libro Que nadie manipule tus emociones, yo siempre digo que nuestra vida nos pertenece, que siempre tenemos la capacidad de reaccionar, que cuando hemos sido objeto de manipulación, extraigamos las enseñanzas que nos ha producido esa manipulación, pero que no nos privemos de volver a recuperar nuestra libertad, que está dentro de nosotros, de verdad, y que cuando alguien sienta que no tiene fuerzas, que pida ayuda profesional. Consuelo. En la psicología precisamente estamos para eso, ¿no? Para coger las personas que dicen no puedo más, para ayudarles, para fortalecerles, para darles confianza, para que recuperen la seguridad y el equilibrio emocional y puedan hacer aquello que realmente merecen. Nadie merecemos que manipulen nuestras emociones ni que intenten aprovecharse de nuestra buena sensibilidad, de nuestra buena educación y de nuestra generosidad. Exactamente, María Jesús. Muchísimas gracias nuevamente por tu gran aporte en el programa el día de hoy. Te deseo muchos éxitos en tu profesión y también como docente universitaria, escribiendo libros. Bueno, ya una mujer súper exitosa Sí. y líder. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu programa que sin duda hace mucho bien a muchísimas personas. Un abrazo enorme para todo Perú. Gracias, Adiós, María Jesús. adiós, Abrazos adiós, también adiós. hasta España. Gracias. Y gracias también a todos quienes han visto y escuchado el programa el día de hoy. Como saben, las transmisiones se dan siempre los días sábados a las 4 de la tarde en Perú, a las 11 de la noche en España. Un abrazo muy grande para todos. Adiós, adiós.